Esta noche queremos continuar en nuestro estudio del santuario y vamos a tocar la experiencia que ocurría en el lugar santísimo, el apartamento secundario o segundo del tabernáculo. Pero antes queremos, a manera de repaso, recordar lo que era el ministerio del continuo, el tamid, que hablamos ayer. Y aprendimos que el ministerio del continuo se efectuaba diariamente y envolvía el atrio y el lugar santo del santuario. Todo comenzaba en el ministerio del tamid entrando por la única entrada, la única puerta en el atrio hacia el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios diarios, de tarde y de mañana. Y luego de eso, de sacrificar tarde y mañana, el sacerdote del sacrificio llevaba la sangre de la víctima al lugar santo, donde allí lo presentaba delante del Señor, delante de Dios, en el altar de incienso. Y el incienso subía representando las oraciones del pueblo que reciben de Dios la gracia y el perdón, todo por los méritos de la víctima que representaba al Mesías sufriente que había de venir. Y así era constantemente, diariamente, todos los días, el ministerio continuo. Aprendimos que ese ministerio prefiguraba el ministerio de Cristo, de intercesión continua a favor de su pueblo, de momento que Él ascendió al cielo. Y eso es lo que vamos a tocar más de lleno en el día de mañana. Así que hoy nos toca por el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba al otro lado del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar a esa parte, al lugar santísimo, y solamente en el último día del año religioso. Y esto para hacer una expiación final sobre todo el pueblo y sobre todo el santuario. Y allí se encontraba el mueble más importante de todos los muebles, que era el arca del pacto, donde la gloria de Dios se manifestaba en lo que se conocía como la Santa Shekinah. El arca del pacto era el mueble más sagrado de todo el santuario. Era el depositario de las tablas de la ley, donde Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. 2 querubines, uno en cada lado de la cubierta de oro, quedaban cara a cara, mirando hacia el arca con reverencia y con sus alas extendidas. Y la Santa Shekinah estaba en el medio. Esto, pues claro, comunica la solemnidad de estar delante de la presencia de Dios y la santidad de Dios y la reverencia de los santos ángeles en el trono celestial. Como simbolismo, el arca era el centro de la adoración en Israel. El arca del pacto simbolizaba el trono de Dios. La gloria visible de la Shekinah entre los querubines representaban la presencia de Dios. La ley moral de los 10 mandamientos debajo de la cubierta, un trono de oro, testificaba de la voluntad divina, el fundamento del pacto entre Dios y su pueblo.
Esto era la base moral para su norma universal y gobierno. Revelaba el carácter de Dios y su justicia. Así que el mueble más importante, el arca del pacto, tenía dentro la santa ley de Dios. Y esto revelaba la santidad divina y la norma por la cual todo el universo se rige. La presencia de los 10 mandamientos acentuaba la santidad de Dios y la justicia de su trono. Tan incompatible es el principio del pecado con el principio de la santidad de Dios, que la justicia divina requiere la muerte del transgresor. El día de la expiación, el último día religioso del año religioso judío, en ese día, la sangre del sacrificio asperjada sobre el propiciatorio, que es la tapa esta de oro sólido, que forman una sola pieza con los ángeles querubines. Ese propiciatorio. Es allí donde la sangre del sacrificio era asperjada. Ritualmente satisfacía la justicia divina representada por la santa ley de Dios que estaba guardada dentro, así haciendo posible el perdón. El arca del pacto reflejaba la actitud divina de la gracia. Todos los rituales del continuo, el Tamid diario, y el anual, el Yom Kippur, giraban en torno al arca. En el día de expiación, la cubierta del arca simbolizaba de manera exclusiva el lugar que se encontraron la justicia y la misericordia divina, eventualmente cumplido por Cristo en la cruz. Ahora, ayer aprendimos una palabra hebrea, ¿verdad? ¿Cuál era esa palabra hebrea? Tamid. Y hoy vamos a aprender otra palabra. Y la palabra tamid significa el continuo, el ministerio continuo que prefiguraba el ministerio de intercesión de Jesucristo en el cielo a favor de su pueblo. Ahora hoy vamos a aprender dos palabras que realmente son tres palabras. Porque Yom Kippur suena como dos palabras, ¿verdad? Pero en hebreo el artículo está conectado a las palabras, así que es día de expiación, Yom Kippur. Así que, ¿cuántos pueden decir Yom Kippur? Algo así. Así, con mucha práctica podemos casi ser hebreos nosotros. Yom Kippur es el día de expiación. Ahora podríamos decir como el profesor Jack Ducan, profesor en Andrews, que es judío y enseñaba hebreo. Y que creció, no era solamente judío, él creció en Palestina, así que era judío de verdad. Y él nos enseñó que ese día no era Yom Kippur. Él decía no Yom Kippur, sino Yom Kippurim. ¿Por qué? Porque en el día de expiación, como vamos a observar, se hacían más de una expiación. Así que eran expiaciones. Y Yom Kippurim, Purim es en plural, hace referencia a eso. Muy interesante. Y él está en lo cierto. Él está en lo cierto. Pero eso lo vamos a describir aquí en unos segundos. El arca simbolizaba el trono de Dios como lugar de mediación sacerdotal. Para Israel era el trono de mediación, intercesión y salvación a través del sacerdote representante que reconciliaba a Dios con el hombre y el hombre con Dios. El antitipo del trono del santuario es evidente en el Nuevo Testamento. Ya observamos que el arca del pacto es donde la presencia de Dios, en lo llamada la Santa Shekinah, estaba presente. Y con los 10 mandamientos dentro del arca. Esto y con los querubines en reverencia hacia la presencia de Dios. Todo esto es simbólico del trono de Dios, el mismo trono de Dios. Así que en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo de esto que sería el tipo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos dice, Hebreos el capítulo 8, versículo 1 y 2, nos dice que
Jesús se sentó a la diestra ¿de dónde? Del trono, ¿verdad? De la majestad en los cielos, que sería el lugar santísimo en el cielo de lo que el tabernáculo terrenal prefiguraba. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Así que ahí vemos la realidad de que la sombra del santuario terrenal apuntaba. Es un trono afirmado sobre los principios de la ley moral, de los 10 mandamientos, los cuales son la base del nuevo pacto. Esto es bien interesante. Usted piense, muchos en el mundo cristiano hoy no le dan importancia a los 10 mandamientos. Y sin embargo, una de las enseñanzas básicas del santuario es que el arca del pacto, que representa el trono de Dios, y el mueble más importante, tiene guardada los 10 mandamientos como el fundamento del trono de Dios y de su gobierno. Así que esto nos debe hacer pensar como creyentes acerca de la importancia que tienen los 10 mandamientos. Y leemos en Hebreos, el capítulo 8, versículos 6 al 10, que de acuerdo a las Escrituras, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está basado en la promesa de los 10 mandamientos escritos, ya no en tablas, ni guardados en un arca, un cofre de oro, llamado arca del pacto, sino guardados en el corazón. Fíjense cómo dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote hoy. Su ministerio es mucho mejor que nosotros hemos estado estudiando de Israel. Establecido sobre mejores promesas, por lo cual este es el pacto que haré. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? O sea, hemos visto el lugar santísimo, el lugar más solemne, más sagrado, con el mueble más importante y con la santa ley de Dios. Todo eso prefiguraba un ministerio sagrado que Dios quiere hacer hoy a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que la ley no sea simplemente unas tablas escritas en piedras. De hecho, en piedra, porque la piedra comunica ¿qué? Que dura para siempre. Dios quiere escribirla en nuestros corazones. El trono es también el trono de la gracia, y también se conoce como el trono de intercesión. Así que ahora llegamos al día de Yom Kippur, o como decía el profesor, Yom Kippurim. Este era el día más solemne del año religioso. Para aquellos que les gustan los detalles, caía en el día 10º del 7º mes de Tishri. Si quiere otra palabra hebrea, ahí hay otra. Tishri, el último mes del año religioso. Y caía en octubre o septiembre, dependiendo el año. Se observaba con ayuno y oración ferviente, confesión de pecado y el descanso de todo trabajo secular. Era la única ceremonia en el sistema del santuario que requería específicamente el ministerio del sumo sacerdote. Ninguno de los otros sacerdotes que ministraban durante el año podían ministrar durante ese día, en el día de expiación, solamente el sumo sacerdote. Además, este servicio y ritual anual tenía como centro primordial al santuario como un todo. Ustedes recuerdan que a través del año religioso se practicaba o se oficiaba en lo que se llama el ministerio del continuo o el diario, que envolvía la purificación y restauración del individuo. Cada uno traía su sacrificio para confesión de pecados personales, o el sacerdote ofrecía el sacrificio de tal de mañana, que envolvía todo lo que se hacía en ese día.
Este es el continuo. Pero el ritual anual del día de expiación envolvía la purificación del santuario. Así que ahí hay el contraste. El ministerio de continuo era el perdón y purificación individual de las personas. Pero el día de expiación era la purificación del santuario. Y es un detalle que vamos a ver por qué la diferencia. El individuo era involucrado indirectamente en el día de expiación, siendo beneficiado por este importante ritual. Y la razón es porque todo lo que se hacía durante el año en el ministerio del tamid, del continuo, la transferencia de la sangre de tal de mañana que entraba al lugar del santuario a través del lugar santo, lo que hacía era una obra de transferencia. Una obra de transferencia. Los pecadores eran librados de sus pecados porque la víctima moría, ¿verdad?, en su lugar, y el pecador se iba en paz con Dios de ese lugar. Y damos gracias a Dios por eso. Dios había hecho la provisión. Pero la sangre, entonces, era transferida con los pecados de los que habían confesado, y de esa manera, en forma simbólica, el pecado a través de la sangre era transferida al santuario. Y esto pasaba todos los días, hasta el día de expiación. La sangre del holocausto en el altar del atrio, sobre el cual los pecados habían sido confesados, tenían una doble función. La sangre de este altar aseguraba expiación y perdón para el pecador arrepentido, pero a la misma vez transfería los pecados confesados y la responsabilidad del penitente al santuario, el cual lo asumía hasta el día de Yom Kippur o Yom Kippurim. La ceremonia de purificación en el día de la expiación presupone una contaminación previa del santuario. En otras palabras, cuando llegaba el día de expiación, el santuario estaba contaminado, en sentido ritual. El santuario estaba contaminado. ¿Con qué estaba contaminado? Con los pecados de los adoradores. Ellos se iban limpios cada día, contentos y felices, pero el santuario, en toda la transferencia simbólica del pecado a través de la sangre, el santuario se llenaba de la contaminación espiritual. No es una purificación literal de la sangre en sí, sino una purificación ¿qué? Espiritual, ceremonial, de la transferencia de los pecados al santuario. Vamos a leerlo aquí en Levíticos 16, versículos 16 al 19. Levíticos 16, que de hecho es el capítulo que habla acerca de este día de expiación y describe en detalle la experiencia de ese día. Nos dice el versículo 16 a 19. Así purificará, ¿qué dice? Bien importante esa frase. Al final vamos a ver por qué. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así como podemos observar, esto nos habla de un proceso de purificación del santuario. Ahora tenemos que hacer la pregunta:
¿Cómo puede la sangre del altar del holocausto, donde se sacrificaba la víctima, cómo puede la sangre del holocausto purificar al pecador arrepentido, pero a la misma vez contaminar el santuario de manera que éste requiera una purificación especial en el día de expiación? Buena pregunta, ¿verdad? Es la pregunta del millón. Digo eso porque es esta pregunta donde muchos eruditos cristianos están en desacuerdo. Pero yo creo que la respuesta está clara en la Escritura si vamos a observarla. Los datos bíblicos indican que el pensamiento hebreo entendía que la sangre tenía dos funciones. Una era que podía contaminar y la otra era que podía purificar. En la mente del hebreo, en la mente del pueblo de Dios, en la mente del sacerdocio que oficiaba delante del pueblo y delante de Dios, la sangre podía contaminar como también podía purificar. Una paradoja, ¿verdad? Vamos acostumbrarnos a las paradojas porque aparecen muchas en la Biblia. Esta paradoja opera sobre el principio del intercambio sustitucional. Y nos dice el doctor Alberto Dreyer, y lo cito aquí porque en pocas palabras nos va a explicar este punto. Dice, cuando tenía que ver con personas o cosas que no eran consagradas, la sangre los purificaba. En contraste, cuando era aplicada a personas u objetos santificados, como eran los muebles del santuario y todo el santuario en sí, entonces la sangre, ¿qué dice? Los contaminaba. Así que era esa transferencia de esto que era contaminado, que era el adorador, pecador, que va delante de Dios, la sangre lo purifica a él, lo perdona. Pero entonces a esa sangre ser transferida a los lugares sagrados y santos del santuario, esa misma sangre en la transferencia del pecado contaminaba. Así que al final del año el santuario necesitaba entonces una purificación. La aplicación diaria entonces de la sangre del holocausto ofrecida por pecadores arrepentidos legítimamente contaminaba o profanaba el santuario. Así que esto nos lleva ahora al momento del día de expiación y a los rituales de ese día. Y vamos a comenzar ese día. Comenzó ese día de expiación. Y lo primero que se hace es lo que siempre se ha hecho todos los días. Lo primero que se hace es el ministerio del tamid. Eso es lo primero. Es lo que ya se acostumbraba conocer del ministerio de tarde y mañana. Así comenzaba el día y terminaba con el sacrificio de mañana y tarde. Además de esto, los sacerdotes ofrecían un sacrificio mayor, un holocausto especial que consistía de un becerro, un carnero y 7 corderos, junto con sus ofrendas de flor de harina y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y eso era una ceremonia o sacrificio especial. Según las Escrituras, el sumo sacerdote se preparaba para estos ritos especiales, primero lavándose y vistiéndose con su ropa simple de lino, como la que observamos aquí en la vista. Luego, ofrecía un becerro como una ofrenda por el pecado para sí y para su casa, es decir, los sacerdotes asociados. Al entrar al lugar santísimo, con una nube de incienso, precediéndole en su mano extendida con el incensario, el sumo sacerdote asperjaba la sangre de la ofrenda sobre el propiciatorio del arca y ante él mismo. Así que se extendía su mano y entraba así con mucha reverencia. Podía ser la primera y última vez que entraba, si no tenía mucho cuidado. Así que entraban con mucha reverencia con el incienso, la nube de incienso delante de él, para encontrarse con el arca.
y así asperjaba la sangre sobre la tapa y también al frente del arca. Así se preparaba el sumo sacerdote para administrar los rituales especiales de purificación. Entonces había los rituales especiales que envolvía la purificación, que se centraba en 2 machos cabríos que se presentaban delante del tabernáculo y eran presentados por la congregación. El sumo sacerdote los presentaba delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echaba suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Luego el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de Jehová en expiación y llevaba su sangre dentro del santuario y ante el arca del lugar santísimo, y asperjaba la sangre ante el propiciatorio o cubierta del arca del pacto. ¿De cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? 2, si me están siguiendo, 2 veces. Luego aplicaba la sangre sobre los cuernos del altar de oro de incienso en el lugar santo. Y esto, habiendo ya salido del lugar santísimo por segunda vez. Y después de aplicar la sangre sobre los cuernos del altar de incienso que estaba frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, entonces seguía su salida hacia el atrio, al altar del holocausto del sacrificio, donde finalmente sobre ese altar también aplicaba la sangre sobre los cuernos que había en cada esquina del altar. De esta manera, en las figuras del ritual, el sumo sacerdote expiaba y purificaba el complejo del santuario de los pecados confesados y de la responsabilidad asumida. Luego, el macho cabrío vivo. ¿Te recuerdas que habían 2 machos cabríos, verdad? Uno es sacrificado porque ese era arrepentado a Jehová, y otro era por Azazel, el que estaba vivo. Luego que el sacerdote terminaba de aplicar la sangre sobre los cuernos del altar del sacrificio, entonces salía y ponía su mano sobre el macho cabrío vivo, que la suerte había caído sobre él para arrepentar a Azazel. Este era traído y el sumo sacerdote, como mediador de Israel, colocaba los pecados y responsabilidad removidos del santuario sobre su cabeza. Y un hombre designado para esto, dice la Escritura, se llevaba al macho cabrío por Azazel al desierto, donde éste perecía. Así quedaba el santuario y el pueblo en un estado de purificación ceremonial. Ustedes ven que hay un movimiento y una transferencia simbólica del pecado. Todo el día de expiación, incluyendo la ceremonia del continuo, que era lo primero que se hacía en ese día, todo esto representa en miniatura toda la experiencia de mediación de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Desde su ministerio de intercesión, como su ministerio final de renovar la tierra y eliminar el pecado. Ahí está. Como ustedes observaron en lo que mencionamos anteriormente, estamos repasando, el sacerdote comenzaba con el ministerio del tamir y también una ceremonia especial para limpieza personal, a prepararse a ministrar los rituales de expiación. Y por eso es que entraba primero al lugar santísimo en ese rito especial. Y luego entraba, después de haber sacrificado el macho cabrío para Jehová, para hacer una purificación ceremonial del santuario, entrando al lugar santísimo, aplicando la sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto, y delante de él después salía y y después al altar de incienso aplicaba los cuernos. Después de ahí salía del lugar santo y salía al atrio donde estaba el altar del sacrificio, y ahí aplicaba los cuernos. Así que hay una entrada y después hay una salida
Y la sadilla lo lleva hasta el macho cabrío vivo, donde él entonces pone sus manos, confiesa los pecados del pueblo y simbólicamente todos los pecados que entraron al santuario ahora salen del santuario con él, son puestos sobre el macho cabrío por Azazel, el cual es llevado al desierto, y así simbólicamente el pecado sale y el santuario es purificado y se va con el macho cabrío vivo por Azazel al desierto. Dice la tradición judía que cuando eso ocurría, pero ya antes de eso, durante el tiempo de la ceremonia del día de expiación, que solamente el sacerdote está envuelto solo, él es el solo mediador ese día por el pueblo está en reverencia, confesando sus pecados, estudiando sus corazones, y hay una reverencia, y usted imagínese, todas las tribus de Israel, estamos hablando de miles de personas, un silencio y una reverencia, todas las expectativas, la solemnidad de lo que está pasando. Era un momento bien solemne. Pero una vez el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío para Azazel, el que quedaba vivo, y se llevaban el macho cabrío al desierto por un hombre designado para esto, dice la Escritura. Entonces el pueblo gritaba de alegría porque había llegado la expiación. Vamos primeramente a leer Levíticos 16, 20 al 22, donde describe esto. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y de esa manera terminaba la experiencia del día de expiación. Pues claro, el día terminaba otra vez con el tamid, ¿verdad? Con el sacrificio de la tarde, pero ya eso era parte del ministerio diario. Pero el día de expiación en su ritual específico terminaba con esto, con el macho cabrío vivo por Azazel llevado al desierto. Ahora, hemos estado mencionando el nombre Azazel, y es importante que podamos identificar qué es o quién es este Azazel. Sabemos ya que los 2 machos cabríos se le echaba suerte, uno para Jehová y otro para ¿quién? Para Azazel. Sabemos que Dios es personal, ¿no es cierto? Dios es una persona. Así que en esa capacidad, el macho cabrío por Jehová, que era sacrificado, entendemos por el Nuevo Testamento claramente que ese representaba el Mesías que había de ser sacrificado, que fue dado por Dios, ¿verdad? Por amor al mundo. Pero ¿quién es Azazel? Hay mucha discusión en el mundo cristiano acerca de este elemento. Pero quiero decirles que no hay razón para que haya tanta confusión. Si vamos a la tradición judía, que lleva siglos de las prácticas de estas cosas, observamos claramente que Azazel era conocido por los judíos como el demonio del desierto. Y de hecho, si quisiéramos entrar en las complicaciones de estos estudios, podríamos hablar de la palabra Azazel, de dónde viene su raíz, y muy interesante. Pero el punto es que Azazel, para los judíos, era el demonio del desierto. Así que era una persona, pero era la personificación de la maldad, que se iba y se llevaba los pecados con él. Se llevaba el paquete del pecado fuera, a medida que todo era ceremonialmente purificado. Así que es un ser personal en contraste a Cristo.
Ahora, nosotros estudiamos como creyentes el Evangelio. ¿Quién está en contraste a Cristo? ¿Alguien podría decir? ¿Cómo se llama? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Pero no quiero que vayamos tan rápido, ¿ve? La conclusión. Vamos a observar esta tabla comparativa. El macho cabrío por Jehová, según las Escrituras, primeramente su sangre es derramada. Y esto es bien importante, porque en la Biblia el derramamiento de sangre en sacrificio apunta hacia quién? Hacia Cristo, que es el sacrificio perfecto dado por el Padre. Así que el macho cabrío por Jehová, su sangre es derramada. Al contrario, el macho cabrío por Azazel es llevado vivo al desierto. En punto 2, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón. Nos dice la Biblia en Hebreos 9:22. Bajo Azazel, no regresa más y por lo tanto no puede referirse a Cristo. No es un símbolo de resurrección, como algunos han querido tratar de aplicar, sino que se queda muerto. Cristo resucitó. No quedó en la tumba. Azazel se va al desierto y nunca vuelve más. Hay una diferencia. Así que no representa resurrección como algunos han tratado de aplicarlo. El macho cabrío por Jehová es una expiación del pecado en sentido vicario, es decir, muere en lugar del pueblo. Por Azazel, en Azazel se hace la erradicación final del pecado y de su originador. La justicia de Dios se descarga sobre él en forma de juicio ejecutivo. En otras palabras, el pecado finalmente se transfiere a aquel que lo originó, que es el demonio del desierto en la mente hebrea, y que es el diablo y Satanás, como se enseña en las Escrituras. Siguiendo la tabla comparativa, bajo el macho cabrío por Jehová, en la expiación Cristo asume el lugar del pecador y llega a ser pecado por imputación, es decir, que se le aplica lo que es nuestro a su vida y Él entrega su vida en nuestro lugar. Porque entonces su vida es acreditada a la nuestra. Eso se llama justificación. Pero el macho cabrío por Azazel, que es otro nombre para Satanás, en quien se originó el pecado, debe perecer junto con el pecado. El pecado no tiene futuro. Está condenado a desaparecer. El juicio de Dios cae sobre él y lo aniquila. Ese es el mensaje del día de expiación con relación a el macho cabrío por Azazel, que el pecado va a tener fin y no tiene lugar entre lo sagrado y santo y entre el pueblo de Dios. En el punto 5, el macho cabrío por Jehová, Cristo es el Redentor único y suficiente. Entró en el santuario celestial una vez y para siempre y obtuvo redención eterna. Azazel no es copartícipe de la redención. Algunos han querido decir que Azazel de una u otra manera entonces tiene una parte de nuestra salvación. Más nunca. El único que tiene parte de nuestra salvación es aquel que dio su vida y derramó su sangre. Y eso se llama Jesucristo, representado por el macho cabrío por Jehová. Azazel carga con la responsabilidad de haber originado el pecado y de haber hecho pecar a los justos. Los aspectos legales y judiciales recaen sobre él, que es el cerebro que originó el mal. Mis hermanos, nosotros que nos arrepentimos porque Dios nos ha dado el medio, por los méritos de Cristo, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero la justicia divina requiere que el pecador muera. Así que Dios toma
sobre sí en la persona de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Salvador, la víctima, el Cordero. Esa culpa la toma sobre sí. Y Él paga el precio, que es la muerte, para que tú y yo tengamos vida. Todo eso está representado allí. Pero ¿sabe algo que Cristo no puede retener? Él no puede quedarse con la culpa ni el pecado nuestro, porque Él es santo y justo y es inocente. Así que toda esa experiencia tiene que volver a aquel que originó el pecado, es Satanás. Y por eso es que vemos todo este proceso que nos enseña en esta experiencia del día de expiación. Así que el responsable es el diablo de los pecados del pueblo de Dios. Los pecados depositados sobre Azazel son pecados que ya habían sido perdonados y expiados por Cristo. En el día de expiación lo que se hace es eliminar la mancha que el santuario había recibido por transferencia continua y colocarla sobre el verdadero culpable. Esta parte del rito, que envolvía al macho cabrío por Azazel, prefiguraba la resolución final del pecado. Satanás, el enemigo de Dios y su pueblo, será castigado y ejecutado en el juicio final como el originador e instigador del pecado, hecho responsable por la rebelión que él introdujo al universo. La Sierva del Señor nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 475, estas palabras que describen esta parte del ritual y su aplicación. Y cito: cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Y esto todavía no ha pasado, está todavía en el futuro, porque va a ocurrir cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra de juicio. Cristo, así como el sumo sacerdote salió del lugar santísimo y transfirió el pecado sobre el macho cabrío por Azazel y luego bendijo al pueblo, igualmente Cristo vendrá saliendo del santuario. Y cuando Jesús salga del santuario, amigos y hermanos, nos enseña el libro de Apocalipsis, cuando Jesús salga del santuario, significa que Él viene por segunda vez. Eso significa que Él viene por segunda vez. Y nuestro sumo sacerdote va a aparecer en el reino de los cielos, va a aparecer en las nubes y va a aparecer sin relación con el pecado. Hebreos, el capítulo 9, versículos 27 y 28, en 2 versículos, el autor de los Hebreos resume esto que acabamos de observar de lo que pasó en el día de juicio, o el día de expiación, que era el día de juicio judío, y cómo aplicaba o va a aplicar en la persona de Cristo. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sin relación con qué? ¿Por qué? Porque ya Él ha purificado el santuario y porque ha transferido toda la culpa y todo pecado del pueblo de Dios sobre Azazel. Ahí está. Bien interesante. Esto ha sido muy revelado y con pocas palabras el autor bajo inspiración dijo mucho. Aquí vemos a Jesús ofreciéndose una sola vez. Esto fue en la cruz, pero llevó su sacrificio hacia el Padre en el santuario celestial, donde una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero luego viene sin relación con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes recordarán en el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 14,
se nos habla acerca de una purificación del santuario. Y dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, ¿qué dice? El santuario será purificado. Esto es una referencia a Yom Kippurim, el día de expiación. Hermanos, está presentado en este versículo. Hay una predicción, pero esto ahora está hablando de el cumplimiento en la persona de Cristo. Por ahora nos gozamos en la verdad de que Cristo va a aparecer con nuestro sumo sacerdote por segunda vez sin relación con el pecado. Ese día, como el pueblo judío que celebraba con gran grito el gozo de la liberación, de la purificación, de la expiación de ese día, el pueblo de Dios se gozará en la transformación a un abrir y cerrar de ojo, para nunca más ser separados de Dios, su Padre. Amén. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora